Muy buenas noches, mi nombre es Jan Bernal, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica, y esta es mi video sustentación de la simulación del circuito acondicionado realizado para la fase 3. Como podemos ver aquí tenemos el circuito presentado en Proteus. Como pueden ver, se utilizó como base un sensor para medir nivel de humedad, el H5030, que fue el componente que encontramos más parecido en las librerías de Proteus para detección de humedad. El sensor se alimenta con 3 voltios y procedemos a ver cómo funcionan sus etapas. Aquí ya comenzamos a simular. Entonces podemos ver que el sensor cuenta con todas sus etapas: etapa de amplificación con amplificador inversor, filtrado con filtro pasabaja, conversión de voltaje a corriente y de corriente a voltaje. Entonces lo que se pretendía era establecer comunicación entre el circuito mediante una tarjeta Arduino con la aplicación, el software LabVIEW. Ahí vemos cómo va aumentando la señal de voltaje en función de la detección de humedad que está detectando el sensor. Aquí ya tenemos la aplicación LabVIEW abierta. Vamos a establecer comunicación y ahí podemos ver cómo el circuito, el instrumento virtual, responde a los cambios en la señal de acá del sensor. Vamos aumentando. El sensor, para fines prácticos y por ajuste, se consiguió que concibiera temperaturas o rangos de humedad, entre 20 y 100%. Y ahí lo tenemos al 100%, con un 90% de detección. Ya la humedad ya es casi al 100%. No sé si observamos bien el gráfico. La gráfica muestra cómo varía la señal en función de lo que detecte el sensor. Como podemos ver, el amplificador toma el voltaje de salida del sensor de 1.5 y lo duplica. Luego lo pasamos por filtro pasabaja para poner la señal de ruido. Tenemos una etapa que es la conversión de voltaje a corriente, donde tomamos el voltaje de referencia y lo volvemos corriente, una señal de corriente de 420 miliamperios. Tenemos este amplificador operacional aquí conectado como buffer o seguidor de voltaje para funcionar como un aislamiento de impedancias, para depurar la señal y que solamente sea el voltaje lo que se trabaje en la siguiente etapa, que es la de conversión de corriente a voltaje. Como ven, la señal es negativa, utilizamos otro amplificador para volverla positiva. Aquí tenemos el puerto comping, la tarjeta de Arduino, la entrada analógica seleccionada. Vamos a ver que está comunicando sin problema. Y pues básicamente este es el funcionamiento, y podemos ver que el sensor comunica de manera efectiva con el instrumento virtual. Bueno, eso sería todo. Gracias, buenas noches.